Está en el lugar, lo decíamos, está en Nepal. Vamos de inmediato a contactar a nuestra compañera Aisa García. Hay problemas con las comunicaciones, sin embargo, aprovechamos este contacto vía telefónica que nos ofrece para actualizar. Aisa, adelante. Muy buenas tardes allá. Aquí buenas noches, son casi las 10 de la noche, acaba de ocurrir otra réplica de este devastador terremoto y con cada réplica pareciera que se vuelve a renovar el pánico, la gente corre a las calles, sale a la intemperie, a cielo raso, porque se sienten más seguros a la intemperie. Pero bueno, del susto no pasó esta nueva réplica y voy con la actualización del número de muertos por parte de la policía, que ha elevado a 733 el número de víctimas y a 7.002 el número de heridos por este devastador terremoto de magnitud 7,9 grados en la escala de Richter y con epicentro a 150 kilómetros al noroeste de Katmandú, la zona más poblada del país, un país que figura entre los más pobres del mundo. Y justamente en Katmandú, en el centro, nos encontramos nosotros, donde, como bien ustedes decían, se ha interrumpido el servicio de comunicaciones. Es muy difícil conseguir hablar por línea telefónica y por celulares. Es muy difícil la comunicación y los cortes eléctricos cada vez son mayores. Hay que decir que Nepal está en una emergencia nacional, en una crisis nacional muy fuerte y por eso el gobierno ha declarado que esta emergencia nacional, el gobierno nepalí ha pedido ayuda humanitaria a todos los países porque realmente la situación aquí es caótica. Se están viendo los horrores del peor terremoto que haya sacudido al Himalaya en los últimos 81 años. Esta es la peor catástrofe natural que haya padecido el país desde el año 1934, cuando otro sismo dejó cerca de 8.500 muertos. Como decíamos, están colapsadas las redes de comunicación y de electricidad, han sido destruidos edificios, casas, monumentos históricos de incalculable valor histórico y patrimonial y también templos hindúes de madera, que además eran la gran atracción del turismo. Recordemos, la economía nepalí depende del turismo y también de la economía, pero en buena parte del turismo, porque este es uno de los países más pobres y necesita estas atracciones que tanto llamaban la atención de los turistas, pues ya no existen en su mayoría. Se ha caído una de la torre más alta de aquí, de Katmandú, que es la torre de Darara, que medía 62 metros de altura y apenas ahora se le ve un muñón, que fue lo único que quedó de esos 9 pisos de la torre Darara. Era del siglo XIX y era uno de los símbolos de Katmandú, Rey y Marayira. Al desplomarse causó la muerte de decenas de personas, pero otros monumentos históricos como la torre de Darara, como las plazas de Basantapur Durbar y Patan Durbar también quedaron destruidas, convertidas en ruinas. Esta es la situación que se está viviendo hoy aquí en Nepal, que como decíamos, Katmandú se ha vuelto un sitio de crisis, un sitio de caos y está en emergencia nacional. Los hospitales están saturados y los heridos están siendo atendidos a las afueras de estos hospitales en escenas que podemos describir como caóticas. Muy difícil comunicarse vía celular, prácticamente no existe esa posibilidad en estos momentos, solamente sirven los teléfonos fijos y en algunos lugares. Lo que vemos ahora mismo por las calles es mucha gente apiñada en las calles por esta réplica que acaba de ocurrir hace apenas unos minutos. Y en este contexto, Aisa, importante reiterarle a la audiencia de Telesur cómo son las labores, por una parte de remoción de escombros, lo has dicho en contactos anteriores, pero también, repito, es importante reiterarlo, y por la otra, la entrega de ayuda humanitaria, habida cuenta de que, como bien has planteado, se han visto en dificultades las comunicaciones, no solamente por vía telefónica, sino también las comunicaciones
digamos, el transporte por vía terrestre. Estábamos hablando anteriormente de cómo el terminal aéreo de Katmandú se encontraba prácticamente colapsado. Importante, Aisa, reiterar esa información. Tú que te encuentras en el lugar de los hechos y que en este minuto eres los ojos y los oídos de Telesur. Efectivamente, Rey, así es, y no solo los ojos y los oídos de Telesur. Bueno, Telesur es el único medio de habla hispana de América Latina que se encuentra aquí en Katmandú reportando sobre lo sucedido, sobre este devastador terremoto del pasado sábado aquí en la capital nepalí, que es una de las zonas más densamente pobladas de Nepal. Bueno, en cuanto a las tareas de rescate y auxilio, se ven dificultadas, lamentablemente muy dificultadas, por los daños sufridos en las telecomunicaciones y en la red eléctrica, que de por sí era insuficiente antes del terremoto y que ahora todo indica que será mucho peor porque los cortes eléctricos van a incrementarse y ya lo vimos esta noche, ahí están en penumbras las calles de esta capital y con la gente apiñada afuera. Nadie quiere estar bajo techo en las casas que quedan en pie. Quieren estar a cielo raso, a la intemperie, porque así se sienten más seguros. Y bueno, esta es la situación cuando nosotros llegamos en la tarde, hace apenas unas horas al aeropuerto. El panorama que encontramos fue también bastante caótico. Hay muchas casas de campaña apostadas, instaladas a la intemperie, ahí en los jardines del aeropuerto, mientras multitudes se agolpan y se apiñan a las puertas de las oficinas de las aerolíneas, intentando huir de la capital del país, porque es justamente aquí donde se siente con más fuerza estas réplicas que parecieran que ser interminables, dada la frecuencia con que están ocurriendo. Y cada vez que ocurre una réplica, se reitera, se renueva el nerviosismo y el pánico entre los nepalíes. Ese sentimiento natural en este tipo de situaciones, Aisa García, nuestra enviada especial a Nepal, nos reporta una nueva réplica que acaba de ocurrir en estos momentos. Las principales vías agrietadas, esto dificulta las labores de rescate, dificulta además que llegue la ayuda humanitaria a esas personas que se encuentran todavía aguardando por esta ayuda. Justo para guarecerse, están evitando pasar la noche, ya es de noche en este lugar, justo bajo techo, por nuevas réplicas que se esperan a lo largo de esta madrugada. Agradecemos este contacto que va a ser permanente a lo largo de todo este día, de toda esta jornada intensa por demás. Telesur en el lugar, el único medio latinoamericano presente en Nepal en este momento.